¿Es necesario poner estos datos? Mire, los datos bibliográficos no se preocupen tanto porque esto es como pensando en un libro, una parte de un libro. Así que eso no... Lo importante es que se refiere con los contenidos de más abajo. ¿Han tenido oportunidad de leer un poquito más el material? Estamos viendo. Hoy día esperamos concluir el capítulo que estamos examinando sobre la dicotomía y monismo, o sea, la idea de la unidad del hombre. Quiero que tengan su Biblia a mano, cualquiera sea la Biblia que usen, porque algunos versículos los vamos a leer, vamos a ver alguna lectura. ¿Cómo estuvo la Semana Santa? ¿Orgullosa? Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedirle que se pongan en pie. Ejercicio mental, espiritual, físico, emocional. Hermano, tu nombre, hermano, por favor, dirígenos una palabra de oración para iniciar. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, queremos primeramente dar las gracias, Padre bendito Dios, porque tú has hecho el milagro, mi Dios, de abrir nuestros ojos, Señor Jesucristo, de contemplar tus manos. Gracias, Padre Celestial. Bendito Dios, nos hemos reunido aquí un grupo tu remanente fiel, Padre Celestial, para bendito Dios saber más de usted, mi Señor Jesucristo. Permítanos ser vasijas, Padre Celestial, para recibir, Dios mío, la sabiduría que viene de lo alto, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, mi Señor. Ayúdanos nuevamente, Padre Celestial, a continuar por el camino que tú has trazado, Padre Celestial. Que no va a ser fácil, lo sabemos, Padre bendito Dios, pero con tu ayuda todo será posible, mi Dios. Amén. Gracias, Padre Celestial, por todo, mi Señor. Y te exaltamos, Padre Celestial, te reconocemos, Padre, tu soberanía, mi Señor Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, mi Dios, por todos. Amén. 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 Hermanos, una de los problemas de las teorías sobre el hombre, las teorías que no toman en cuenta la palabra del Señor y que no toman a Dios como creador, es que rebajan la condición del hombre. Por ejemplo, todas las ideas de algunos científicos, por ejemplo, de la ciencia, porque cuando uno dice la ciencia y la Biblia, no todos los científicos son ateos o incrédulos. Entonces, por lo tanto, de algunos científicos y de algunos psicólogos, también los psiquiatras que atienden personas, esa idea de que el ser humano al final es solamente una unión de huesos, nervios, de sangre, de actividad química dentro del cuerpo, de actividad eléctrica, y que todo lo pueden manipular, esa idea al final rebaja la condición del hombre casi a la condición de un animal. Eso, o sea, al final las personas se preguntan, bueno, ¿qué diferencia tenemos nosotros por ahí con un mono más evolucionado? Como que no hay una diferencia. Entonces, se trata a veces también con esto de pasar por alto cosas que son obvias en nuestra forma de expresión en el mundo y todo, incluso los pensamientos que podemos tener acerca de nuestra propia esencia. Cuando una persona se declara ateo, por ejemplo, y dice, yo no reconozco que Dios me haya creado, yo creo que llegué a existir por esto y por esto y por esto, y al final los seres humanos somos todos, hemos llegado a existir, somos todos iguales, ya está dando a entender que en su persona, en su esencia, hay algo superior a toda la creación.
porque es capaz de pararse sobre toda la creación y tratar de pensar en algo más allá, que los animales no tienen. Por ahí aparece un video de unos chimpancés manipulando un teléfono y me parece que la foto está tocada. No sé por qué, pero la toman, por ejemplo, está el mono está así, y la toman de este lado y aparece una mano del otro lado que pudiera no ser la mano del chimpancé. El chimpancé puede que tenga la mano ahí y otra persona esté manipulando el teléfono porque lo manipula de forma muy, muy humana. Pudiera ser, pero aunque así fuera, ¿no se imaginan ustedes que un mono va a enviar un mensaje romántico a una monita? Porque no, su lenguaje no va por ahí. Su lenguaje es muy primitivo, muy básico. Entonces, estas cosas, digamos, son como obvias para nosotros, porque Dios ha hecho una diferencia en nosotros. O sea, tenemos digamos, la gracia que Dios se fijó en nosotros y en los seres humanos para colocarnos sobre la corona de la creación, y más aún sobre esa creación que después cayó en pecado. Dios tuvo misericordia de algunos como los que estamos acá y nos ha dado una iluminación y un entendimiento diferentes, porque también entre nuestros congéneros, los demás seres humanos que no creen en Dios o que se resisten a la idea de Dios, hay mucha gente igual a nosotros pero que está ciego a esta verdad. Entonces, lo que hace la diferencia al final es Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, cuando aún estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor murió por nosotros, hizo la obra para que nosotros pudiéramos estar hoy día donde estamos. Entonces, hermanos, aún más, podernos detener dentro de nuestro caminar cristiano. Digo detener un poco porque es apartarnos para un estudio como este, para poder profundizar un poco más sobre esto. Porque, hermanos, no se trata de siempre estar al justo con lo que sabemos y lo que entregamos. Las personas que tenemos el privilegio de poder enseñar o entregar alguna enseñanza en diferentes aspectos de la obra del Señor, tenemos que estar conociendo mucho más que los demás. ¿Recuerdan esa frase que Jesús le dijo a Nicodemo? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, toda persona que en algún momento se para delante de 2, de 3 personas para enseñarles, tiene un deber especial. Un deber especial. Incluso la Biblia dice, no hagáis maestros muchos de vosotros. Porque no es sencillo que nosotros tomemos ese papel. Pero sí, Dios lo ha dejado por su gracia, porque el apóstol Pablo dice que Dios constituyó también a unos para que sean maestros. Y si Dios le ha dado la oportunidad, hermano, de enseñar, de predicar, en diferentes niveles, porque a veces uno puede juzgar el tamaño de su ministerio y su servicio por la cantidad de personas a las que sirve, tengamos cuidado. El Señor nunca miró los números. Incluso cuando de repente en algún momento los discípulos comenzaron a disminuir, porque el Señor comenzó con enseñanzas más profundas, más confrontacionales, y muchos ya no estaban con Él, Él no comenzó un plan para fidelizar a la gente, para que no se vayan, porque como que hubiera sido importante para Él tener un número grande, que eso hubiera indicado la calidad de su enseñanza, porque todos los maestros, los rabinos se catalogaban así. Tantos discípulos tienen, esa es la calidad y la fama del maestro. Muchas iglesias hoy día también van por ese lado, pero el Señor no fue así. El Señor se detuvo a veces frente a una sola persona para entregar algo importante, y esa persona fue una bendición para muchos otros. Entonces, hermanos, ustedes nunca juzguen la calidad de su servicio, ni tampoco se sientan motivados a servir mejor cuando haya más número, o servir un poquito más relajados cuando haya menos número. Siempre hay que entregar lo mejor para el Señor, porque para Él lo hacemos. Entonces, por lo tanto, un estudio como este, hermanos, que especialmente me refiero al tema que estamos tratando, de la antropología, del conocimiento del hombre, nosotros tenemos que conocer al ser humano, por un lado para entender mejor al mundo al cual predicamos, y también por otro lado para entender mejor el desarrollo espiritual de la hermandad que nosotros queremos lograr con la enseñanza bíblica. Entonces, por eso un estudio como este tiene mucha importancia, porque el Señor Jesucristo, Él no tenía necesidad
de que nadie le diese testimonio de lo que había en el hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Es como un doctor que tuviera la visión de rayos X de Superman. No necesitaría una radiografía. Lo miraría nomás y vería, pero nosotros no tenemos esas herramientas. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar la Escritura, la palabra del Señor, y la palabra de Dios nos revela lo que hay muchas veces en el hombre. No vamos a conocer los pensamientos de las personas, pero vamos a saber sus motivaciones, muchas veces por qué las personas hacen lo que hacen, por qué se debilitan, por qué se deprimen, por qué se decaen. Es bueno entender eso. Entonces, dentro de estos conceptos hay más de algún entendimiento del ser humano. Lo que veíamos nosotros, que hay algunos que piensan que el ser humano es solamente una cosa, que no está dentro de la teología, pero también es una teoría que está dentro de las filosofías del ser humano. Pero las teorías más comunes dentro del ambiente evangélico, de creyentes, es que el hombre está constituido de 2 partes o de 3 partes, esenciales. Hay mente, alma, corazón y muchas cosas, pero esencialmente unos cristianos piensan que está constituido de 2 partes y otros que está constituido realmente en la esencia de 3 partes. Entonces, esas son las ideas que se barajan dentro del ambiente de la teología. Y el autor que nosotros estamos estudiando nos plantea que hay básicamente 2 partes, pero que el espíritu y el alma se mencionan con mucha nitidez en la Escritura, pero siempre, este es el fondo de lo que vamos a compartir en esta clase, siempre como prácticamente sinónimos de la misma cosa inmaterial, porque recordemos, hermanos, que el Evangelio y toda la literatura del Antiguo Testamento es una escritura de Medio Oriente, hebrea, y la literatura hebrea tenía muchas veces énfasis, especialmente en las poesías, en lo que era inspiracional, de ir haciendo un énfasis, repitiendo una idea con sinónimos. Como recuerden la oración de María, después que recibió el saludo de Elizabeth. Voy a hacerlo, recordar un poquito, a ver. ¿Cómo oró María esa oración que se llama el Magnificat por el idioma latín y se le colocó música? Engrandece. Hermanos, leemos la Biblia, ¿no? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces, ahí habla del espíritu y del alma, y eso, hermanos, es una literatura del Nuevo Testamento, pero es una poesía de alabanza al Señor, una oración poética, podemos definirla de varias maneras, referida por una persona del pueblo de Israel, por una mujer importante del pueblo de Israel. Entonces podemos catalogarlo también como poesía hebrea. Es prácticamente un salmo, porque fue inspirada por el Espíritu Santo para hablar estas palabras. Entonces, lo mismo que en el Antiguo Testamento, nosotros en los salmos encontramos expresiones similares. En la clase pasada quedamos en la página 194. Quiero referirme al segundo párrafo de la página mencionada, una vez que hemos recalcado, para tomar un poquito lo que alcanzamos a ver, que Dios nos creó para que tengamos unidad entre cuerpo y alma, podemos pasar a destacar que la Biblia muy claramente enseña que hay una parte inmaterial en la naturaleza del hombre. Esto es lo que nosotros, hermanos, podemos definir con claridad. El ser humano tiene una parte inmaterial.
esto no es una clase de dibujo. Así que no juzguen el dibujo. Entonces, en los seres humanos hay esto visible que es el cuerpo, e interiormente hay una parte que también tiene vida y que es inmaterial. Hermanos, los médicos, aunque no crean en esto, lo intuyen. Por eso la medicina, la ciencia de la medicina y todas las ciencias relacionadas con la medicina han entendido que el ser humano, cuando está enfermo en su cuerpo, le influye mucho algo que ellos no ven. Por eso que se permite que los enfermos, los pacientes en un hospital, tengan atención religiosa. Cuando no tienen atención religiosa, a algunos se les hace apoyo psicológico, porque los médicos saben que además del cuerpo que ellos entienden, de las defensas, del sistema inmunológico y todo, hay algo que a veces motiva todo esto y mueve todo esto. Entonces ellos lo intuyen, pero no lo ven, ni tampoco van a reconocer, los que no creen en Dios van a reconocer que eso existe, pero saben que hay algo más que carne, hueso, sangre y todos los movimientos que hay químicos y eléctricos en el cuerpo. Porque en un vehículo uno puede ver que sin electricidad no anda. Tampoco sin combustible un vehículo anda. Son cosas siempre que uno ve. Uno no puede decir, aquí hay algo invisible que está. No, eso es fierros, cables, distintos elementos que hay, que se juntan todos y los mecánicos, los ingenieros entienden bien cómo funciona. Pero siempre que el mecánico le diga a usted, mire, está fallando esto, le va a dar la receta de algún repuesto que usted va a comprar, que es algo tangible. Y que le va a costar también algo tangible. Entonces, no hay nada intangible ahí. Pero en el ser humano sí hay algo que es intangible. Hay algo inmaterial. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo razonemos de esta manera, porque cuando nosotros le predicamos a las personas, estamos predicando a un ser humano que es más que mente, corazón y todo lo que hace funcionar el organismo. Es harto más que eso. Lo que Dios creó es una cosa mucho más complicada de entender. Entonces, es bueno que nosotros miremos al ser humano y entendamos que hay algo ahí que está más allá de nuestra comprensión. Porque tampoco uno puede decir, no, si el espíritu acá, el espíritu allá, el alma aquí, el alma allá. O sea, estamos hablando de algo que nosotros no vemos, pero que sí sabemos que Dios creó. Adelante. Hay digamos, dentro de la astronomía, porque nuestro país, hermanos, a pesar de ser un país chico, es famoso en el mundo por el tema de la astronomía. Porque tenemos una bendición en la zona norte de nuestro país, que existen los cielos, por el hecho del clima tan seco, los cielos más limpios del mundo para poder observar el universo. Por acá, por esta zona, nunca van a colocar un telescopio importante porque acá hay mucha humedad. Entonces la humedad nubla un poco la visión, los cielos no son tan despejados, las estrellas no se ven tan nítidas. Por aquí siempre estamos, incluso han habido algunos momentos de estos espectáculos interesantes que el Señor permite dentro de su creación, que son como cosas especiales, por ejemplo, estos eclipses de luna y todo esto. Y a veces he averiguado la fecha y justo ese día, ¿qué pasa? Está nublado. La humedad hace que haya nubes, entonces no se ve nada. O sea, pasó el fenómeno, no vimos nada. Pero en nuestro país sí. Entonces, en la astronomía, los astrónomos se basan mucho en investigar los movimientos, por ejemplo, de nuestro planeta. Originalmente eran menos planetas de lo que se pensaba. Pero de repente empezaron a intuir que el último planeta, por ejemplo, el movimiento de ese planeta estaba como, digamos, había ciertas fuerzas que ellos no descubrían, pero había que algo interfería por ese movimiento. Entonces empezaron a investigar,
y no era ningún espíritu que lo estaba frenando, sino que era otro cuerpo que estaba girando un poco más allá, y esa atracción gravital que ellos tienen, ese magnetismo, eso hacía que ese planeta se moviera de forma un poquito extraña. Entonces, siempre la solución va a ser algo físico. Siempre la solución va a ser algo físico. Ellos no van a buscar nada inmaterial en la creación, porque ellos investigan la creación material. Ellos investigan en los planetas que están conformados de piedras, de un montón de elementos químicos. Entonces, ahora, días atrás, estaban los científicos muy contentos porque habían detectado un terremoto en Marte. Un martemoto. Primera vez que detectan un terremoto en Marte, o sea, estaban locos por eso. Y cada cierto tiempo ellos, porque después de mucho tiempo de investigación, de hacer equipos y todo, pero ellos trabajan con lo material. Nosotros ahora nos estamos tratando de mirar, así como mirarnos del ombligo, o sea, mirarnos para adentro. ¿Qué tenemos dentro? Mucho más que huesos, carne, sangre y todo eso. Tenemos una parte inmaterial que nos conviene, hermanos, con la Biblia en la mano, entenderla bien. Porque ahí radica la esencia de nuestra vida. No en el cuerpo. El ser humano también esencialmente tiene una vida espiritual. Porque si nos matan el cuerpo, seguimos viviendo. Seguimos viviendo. O sea, la vida que Dios que creó en nosotros, es una vida muy especial, muy interesante. Porque todos ven nuestro cuerpo moverse, nuestro aliento de vida. En algún momento, hermanos, un médico va a decir, no respira, acerca de nosotros. Va a decir, ya el corazón se detuvo. A los minutos va a decir, el cerebro se le detuvo, se fue. Ya no existe, podría decir un médico si es ateo. Si un médico cristiano, que tenemos el privilegio de que un médico cristiano esté al lado, va a decir, pasó a la presencia del Señor. O sea, su vida no cesó, sino que continúa más allá. Pero para eso se requiere un buen entendimiento. Y los seres humanos no somos dados a veces naturalmente al entendimiento correcto de las cosas. Por eso que la Biblia es muy precisa en todo esto. Entonces, cuando miramos el uso de las palabras bíblicas que se traducen alma, del hebreo nefesh y del griego psique, me parece que les hablaba que la palabra del idioma del Nuevo Testamento, bueno, todas las palabras, los términos relacionados con la medicina vienen del mismo idioma que se escribió el Nuevo Testamento. Otra versión del mismo idioma nomás, pero es lo mismo, el griego clásico en la medicina y el griego koineo popular del Nuevo Testamento. Pero las raíces son las mismas. Entonces, cuando la Biblia habla de alma, psique, eso da la raíz para los estudios de la psicología. En el fondo, un psicólogo es un hombre que estudia, una mujer que estudia el alma de la persona. Eso es la psicología. Y el espíritu, neuma. Parece que a veces se les usa de forma intercambiable. Por ejemplo, en Juan 12:27, el Señor dijo, ahora está turbada mi alma. En tanto que en un contexto muy similar en el siguiente capítulo, el mismo escritor Juan dice que Jesús se conmovió en espíritu. O sea, su conmoción no era física. No era algo, por ejemplo, a veces nosotros nos conmocionamos físicamente. Por ejemplo, cuando alguien se enoja, físicamente, ¿qué cambia? El rostro, la musculatura toda se pone como en acción, así como preparada para el ataque, porque es una reacción física. La ira es una acción defensiva que tenemos como lo mismo que cuando va a haber un accidente o uno está frente a una situación así de emergencia, se activan ciertas cosas físicas en nuestro cuerpo, son cambios físicos, fisiológicos, comienza el tema de la adrenalina, para que el cuerpo esté más activo, toda una reacción física. Pero
lo que dice aquí, puede haber tenido también el Señor alguna expresión física con estas emociones que le estaba pasando. Por ejemplo, ¿cómo estaría el rostro del Señor cuando dijo que estaba conmovido en espíritu, turbada su alma? Un rostro de alguien preocupado. ¿Sí? Un rostro triste también, porque estaba pasando por una situación muy triste, el hecho de ser traicionado por gente cercana. Claro, él lo sabía muy claramente, sabía también que los que estaban con él lo iban a abandonar. Entonces él se preparaba para una situación muy complicada. Incluso recordemos que hay una mezcla de reacciones físicas y espirituales en el Señor cuando dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. O sea, él transpiraba de una manera profusa, muy especial, como que estaba... Algunos estudios han dicho que esto sucede bajo una situación de mucho estrés o sufrimiento. Entonces, lo cual va compaginado con las otras partes del relato que dicen que el Señor estaba pasando por una conmoción hasta lo más profundo de su ser, por eso habló de su alma, de su espíritu. Entonces, todo el ser estaba pasando por un terremoto grande de emociones. Eso es lo que ocurre con el Señor. Entonces, de forma similar, leemos las palabras de María en Lucas, lo que mencionábamos al principio: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esto parece ser un ejemplo evidente del paralelismo hebreo que yo les hablaba, las poesías. En los salmos nosotros vamos a escuchar muchas veces esta repetición de ideas, pero con palabras sinónimas. Un versículo lo dice con una palabra, el otro versículo lo repite con otra palabra, pero la misma idea. Entonces eso es para darle énfasis a lo que se quiere dejar ahí como plasmado. Entonces eso lo tenemos nosotros claramente, porque por algo tenemos 150 salmos en la Biblia que nos dan ejemplo para todo este tipo de aspectos especiales que tiene la literatura hebrea, que es muy hermosa, ¿no? Es distinto la poesía occidental de nuestros poetas de acá con la poesía hebrea. Por ahí Gabriela Mistral tuvo también algunas inspiraciones en textos bíblicos, en pasajes bíblicos, hizo algunas poesías acerca de Cristo, y por ahí como que toma también ciertamente sus rasgos similares a ese tipo de poesía, porque está inspirándose en cosas que tienen que ver con el cristianismo, que tiene también ese espíritu de Medio Oriente, del pueblo de Israel. Entonces, pero hay mucha diferencia. Entonces, esto nosotros lo debemos mirar, hermanos, como una serie de argumentos que van sumándose uno tras otro. Ahora, el rasgo de términos intercambiables también explica por qué las personas que han muerto e ido al cielo o al infierno se les puede llamar bien sea espíritus, los espíritus de los justos que han llegado hechos perfectos, o espíritus encarcelados, o en Apocalipsis 6:9, las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús. Entonces, esto de que las palabras alma y espíritu son intercambiables, porque ahí donde la Biblia dice espíritu en estos ejemplos, nosotros podríamos cambiar la palabra espíritu por la palabra alma y el sentido sería el mismo. No alteraríamos en nada lo que la Biblia quiere decir si cambiamos la palabra espíritu por la palabra alma. Y de hecho, en algunos pasajes paralelos se intercambian las palabras. Entonces tenemos una cosa clara, que la palabra alma y la palabra espíritu en estos pasajes bíblicos no nos están indicando que haya una tercera entidad en el hombre. No nos están indicando eso, nos están indicando simplemente que esta entidad, que es inmaterial, por eso la dibujé así en puntitos, se le puede llamar
Pero esto no es todo, hermano, esto no es todo lo que la Biblia dice acerca del alma y el espíritu. Todavía hay otros pasajes que conviene también examinar con mucho detenimiento. Además de este intercambio entre las palabras alma y espíritu, también podemos observar que se dice que el hombre es cuerpo y alma o cuerpo y espíritu. Jesús nos dice que no debemos temer a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ahora, aquí claramente el alma se debe referir a la parte de la persona que existe después que muere, a la parte inmaterial. Entonces, ahora, cuando Jesús habla de alma y cuerpo, parece estar hablando muy claramente de la persona como un todo, aunque no menciona espíritu como un componente separado. Alma parece denotar la parte inmaterial del hombre. Ahora, por otro lado, del hombre a veces se dice que es cuerpo y espíritu. Pablo quiere que la iglesia de Corinto entregue a Satanás, al hermano errado, para la destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí, hermano, nos enfrentamos a un pasaje también que tiene otras complicaciones que lo vamos a tocar ahora, pero complicaciones pastorales, complicaciones de trato personal. ¿Cómo el apóstol podía tomar una determinación tan drástica? El tal se ha entregado a Satanás. O sea, no sé por qué significaba exactamente esto, no hay una definición muy precisa. Que los hermanos ya dejen de orar por él, que rueguen al Señor, que el Señor lo saque de ahí. No sabemos, pero podemos encontrar un paralelismo en lo que en la experiencia de Job, cuando el Señor permitió que Satanás tocara diferentes aspectos de su vida en una experiencia de sufrimiento, que en el fondo demostró que el hombre era fiel al Señor, pero por otro lado también seguramente fue un elemento de consagración para él. Pero no tenemos claridad respecto a eso. Pero sí hay algo que podemos definir respecto a nuestro tema, que Pablo está hablando de la persona total del hombre. Y dice, entreguen al tal a Satanás, o sea, entréguenlo enterito. ¿Para qué? Para que destrucción, dice, de la carne. Y la carne se estaba refiriendo en este sentido a la palabra carne, porque la palabra carne también tiene más de una aplicación en la escritura, más de un significado y varias aplicaciones. Se está refiriendo a la parte material del cuerpo. Carne, huesos, sangre, todo eso, abarcando todo lo que es material. Entonces, y luego cuando dice para que su espíritu, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, su espíritu esté limpio. Ahora, no es que Pablo se haya olvidado de la salvación del alma del hombre, porque uno dice, bueno, ¿y el alma? Pablo, ¿qué te pasó con el alma? O sea, el alma no importa, ¿no? ¿Dónde cabe el alma aquí? No, es que Pablo estaba refiriéndose al todo del hombre, dividiéndolo en este caso no en cuerpo, alma y espíritu, como en otras oportunidades lo hace, sino aquí simplemente en cuerpo y espíritu. Aquí en este pasaje se refiere solamente al cuerpo, la carne y el espíritu para que sea salvo. Entonces, por otro lado, del hombre a veces se dice que es cuerpo y espíritu, perdón, lo estaba repitiendo. Entonces, no es que Pablo se haya olvidado de la salvación del alma del hombre, también simplemente usa espíritu para referirse a la existencia inmaterial total de la persona. De forma similar, Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero no menciona nada de un alma separada. Cuando Pablo habla del crecimiento en santidad personal, aprueba a la mujer que se preocupa porque se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Y sugiere que esto cubre la totalidad de la vida de la persona. Incluso más explícito es 2 Corintios 7:1, donde dice, purifiquémonos de todo lo que contamina
el cuerpo y el espíritu. Porque hay cosas, hermanos, que contaminan el cuerpo. Hay cosas que contaminan el cuerpo. Claro, si hoy día hay una gran cantidad de enfermedades físicas que son por contaminación, ya sea por lo que respiramos, por el agua que bebemos, por las cosas que tocamos, por el alimento que ingerimos. Dentro de todo eso hay elementos que son contaminantes del cuerpo, que no son los elementos ideales que Dios haya creado para nosotros, para nuestra alimentación y sanidad del cuerpo. ¿Sí? Eso me recuerda que como los griegos también pensaban que el cuerpo iba separado del alma, y si ellos podían hacer lo que quieran con su cuerpo, no castigar al alma, bueno, uno podía refutar esa parte, ese tipo de pensamiento que tienen ellos, porque ellos le dan rienda suelta a su cuerpo. Claro. Pero ellos decían que no afectaba al alma, porque el alma era tierra y un montón de cosas. Entonces, esto también nos va ayudando a nosotros para poder, dentro de esta ideología que tenemos nosotros hoy en día, el pensamiento, mejor dicho, griego romano que tenemos hoy en día, ya estamos bajo ese... Sí, bajo esos principios. Sí, esos principios. Nosotros podemos ir también enseñándole a nuestros hermanos o a las personas que están aceptando la iglesia ese concepto que se cree que es afuera, está totalmente equivocado. Y también partir desde ahí también para una enseñanza. Sí, porque mencionamos también en varias oportunidades al principio del estudio que la idea griega, la forma de enfrentar las cosas y de estudiar las cosas desde el punto de vista de los griegos es siempre separar algo para estudiarlo. Verlo siempre por partes. En realidad eso ha ayudado mucho a la medicina, porque es bueno que, digamos, se haya investigado los diferentes órganos del cuerpo, los diferentes sistemas, sistema digestivo y todo esto, por separado para poder entenderlo mejor. Pero resulta que después la medicina también ha llegado a concluir que no se puede una persona cuidar solamente el corazón, porque el corazón interactúa con todos los otros órganos, o sea, el cuerpo también es una unidad. O sea, conviene a veces para fines de estudio separar un poco las cosas para comprenderlas mejor, cómo funcionan. Pero no nos olvidemos que el ser humano, cuando Dios lo creó y Adán se puso en pie, era un hombre con un cuerpo físico y una vida espiritual también, cuerpo y parte inmaterial y espíritu vivos. Fue Adán un alma viviente, o sea, un ser viviente, una persona que estaba vivo, y las dos cosas estaban unidas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros separamos el cuerpo del espíritu? ¿Podemos desconectarlo? No. Realmente es complicado. Los primeros computadores, hermanos, que llegaron a nuestro país tenían un problema, o sea, siempre existía ese problema de la memoria. La memoria de los primeros computadores era mínima. Yo recuerdo que el segundo computador que tuve tenía una memoria fantástica. Un disco duro separado en 3 partes de 1 giga cada uno. Hoy día cualquier teléfono cuenta en gigas y gigas. Entonces el problema era cuando, y parece mentira, pero creo que las primeras 3 páginas que escribí en el computador, la primera vez que tuve un computador, hartos años atrás, las perdí porque se cortó la luz. Entonces siempre era lo terrible que de repente los computadores funcionaban mal y uno con poca experiencia de repente se trababa todo y había que desenchufar y enchufar de nuevo porque no tenían un botón de reseteo como ahora. Todas esas cosas vienen ya y el mismo computador se encarga de guardar todo. Antes no, los primeros computadores eran bien rústicos en ese aspecto y simplemente uno sabía que si desenchufaba esto se apagaba todo, se apagaba la memoria, toda la memoria que tenía y al final empezaba a ser. Y el reseteo era re complicado porque a veces había un mal funcionamiento, como tenía poca memoria, pronto se trababa y
Y había que llegar a eso. Era poco elegante, poco técnico, pero era la única solución, es ir al enchufe, desenchufar y enchufar de nuevo. Entonces, el ser humano, nosotros no podemos hacer eso. Porque tiene una vida que es permanente. El ser humano le mata en el cuerpo, pero la vida continúa. O sea, ahí no se pierde. No pueden desconectar el espíritu. Una persona que está prácticamente muriendo, sujeto a puros aparatos que le ayuden a respirar, que le funcione el corazón, que le funcionen los riñones, todo con aparatos, de repente dice, lo vamos a desconectar. Y esa persona, la vida se le va a ir. No, se le va la vida, se le detiene el cuerpo. Y el cuerpo comienza el proceso de deterioro, pero el espíritu sigue vivo. Hay algo que alienta ahí. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que, de alguna manera, tener esta idea, tener esta sensación, esta sensibilidad de entender lo grande que es la vida del ser humano. Lo glorioso que es ver que una persona respira. Por eso es que para ese aliento de vida física que hay en un ser humano, no puede alguien, hermanos, arbitrariamente llegar a intervenir. Se no puede desconectar una vida. No estoy metiéndome en el tema de personas que están viviendo solamente con aparatos y la cuestión ética y moral que se produce ahí del tema de desconexión o conexión. Pero me refiero a la eutanasia, por ejemplo. A la eutanasia de que una persona dice que está sufriendo, su vida ya no es digna, mejor vamos a darle un remedio, una inyección o algo para... no remedio, remedio sana, remedian cosas, una droga para quitarle la vida o para apurarle el desenlace. Hermanos, nadie puede intervenir. La persona puede estar al borde ahí, pero nadie tiene el derecho a empujarlo, porque eso depende de Dios. Dios es el que da esa vida física, porque a Dios le interesa mucho más esa otra vida que hay en el interior de la persona. Entonces, ahora, cuando Pablo habla del crecimiento en santidad de la mujer dice que debe consagrarse y se afana por consagrarse al Señor tanto en cuerpo como en espíritu. Esto cubre la totalidad de la vida de la persona. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Purificarnos de lo que contamina el alma o el espíritu cubre todo el lado inmaterial de nuestra existencia. Ahora, de modo similar, todo lo que se dice que el alma hace, también se dice que lo hace el espíritu. Y todo lo que se dice que hace el espíritu, también se dice que lo hace el alma. Los que abogan por la tricotomía enfrentan un problema difícil al definir con claridad la diferencia entre alma y espíritu, desde su perspectiva. Si la Biblia diera claro respaldo a la idea de que nuestro espíritu es la parte de nosotros que se relaciona directamente con Dios, en adoración y oración, mientras que nuestra alma incluye nuestro intelecto, pensar, nuestras emociones, sentir, nuestra voluntad, decidir, los tricotomistas tendrían mucha razón. Sin embargo, la Biblia no parece permitir que se haga tal distinción. Porque, hermanos, hay esta distinción entre cuerpo, alma y espíritu suena lógica. Desde el punto de vista de los griegos, como separación, dice, bueno, el espíritu es la parte que se relaciona con Dios. Podemos decirlo aquí, que esto sea el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, esta parte inmaterial sería la que se relaciona con el cuerpo, con todo lo que es el ser vivo, y esta parte lo que se relaciona con Dios. Pero los ejemplos de la Escritura, aunque esto pareciera como lógico, así como uno dice esto y esto lo ordeno así, no parece, digamos, en la Biblia, de repente, si uno va con este modelo, de repente se encuentra con un pasaje que se topa. ¿Entienden? No es que esto no tenga razón lógica para entender al ser humano, porque nosotros primero tenemos que entender cómo funcionamos también. Pero
hay un cable que une todo que nosotros a veces no lo vemos. Cuando nosotros nos metemos, hermanos, a desarmar aparatos electrónicos, de repente sale humo. ¿Por qué? Porque había una conexión que nosotros ignorábamos. Y ese aparato también tenía corriente, ese aparato de ahí, y nosotros de repente unimos eso con el otro polo y decimos, no sé, eso no tiene corriente, pero le llegaba corriente del otro polo y suena como un disparo. Entonces, lo importante aquí de ver es que no es tan importante, hermanos, entender si son 1, 2, 3, 4, 5 partes, sino que hay en la parte inmaterial del hombre, hay una serie de funciones que Dios dio. Así como en la parte material, el cuerpo, yo creo, hermanos, que todavía hay partes y funcionamientos del organismo del ser humano, del cuerpo me refiero, que la medicina no ha entendido completamente cómo funciona. Porque se suponía que con toda la ciencia que hay a esta altura de la vida, desde la época del tiempo, ya la ciencia debería haber descubierto los remedios, la curación para todas las enfermedades. Pero todavía de repente surgen tipos de cáncer, y en el fondo el cáncer tampoco se lo explican. Dicen que hay elementos cancerígenos que no debemos ingerir, que esos producen el cáncer. Pero hay gente, hermanos, que nunca ha consumido esos elementos, que tiene una vida saludable y sana, y de repente igual el cáncer le afloró. Entonces hay las explicaciones, no, es que es algo genético, que la genética lo trae, pero tampoco están seguros. O sea, son una cantidad de suposiciones respecto a algo que es material, que con todos los estudios y todas las inversiones de los laboratorios nosotros le podríamos decir, pero dennos una respuesta. Entonces, hermanos, si con el cuerpo, que se ve, que se puede meter en un microscopio, que se mete en todos los laboratorios para hacer todo tipo de exámenes, nosotros, todavía el ser humano con toda la capacidad que tiene, no está bien claro, nosotros no podemos pensar que respecto a la parte inmaterial del hombre, vamos a tener la cosa tan clarita si es algo que no vemos. Y que el Señor tampoco nos reveló en forma así como... nunca la Biblia no trae ningún dibujo. Esos dibujos de la Biblia que aparecen en alguna Biblia no son inspirados. Si el Señor no hubiera hecho un dibujito, lo habríamos entendido mejor. Un dibujito como este, por ejemplo, que nos aclare un poco las cosas, cómo está unido el cuerpo, el espíritu, el alma, pero no lo tenemos. Entonces, no nos preocupemos tanto a veces de llegar como a la definición. Esta es la definición. ¿Entienden? Porque al final lo que tenemos que llegar siempre, o buscar siempre, es que lo que nosotros pensamos y creemos esté respaldado por toda la Escritura. No por pasajes aislados, que no es, que la Biblia aquí dice. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, a un grupo de hermanos de Efeso cuando se despidió de ellos, que no había rehuido entregarles todo el consejo de Dios. O sea, nosotros tenemos harto todavía, hermanos, que examinar, harto que profundizar, porque el Señor nos dijo que escudriñemos la Escritura. Entonces, es por esto que esto nos ayuda, hermanos, a entender en una forma quizás no más profunda, porque a veces cuando uno estudia estas cosas y pone toda la Biblia ahí, uno después de un buen estudio, de un buen razonamiento, de un buen ejercicio mental, intelectual, físico también, de estar ahí concentrado, uno queda con la sensación triste, deprimente, de saber menos. Uno dice, oye, ahora voy a hacer el esfuerzo para entender todo esto. Y queda con esa sensación de parece que no lo entendí completamente. Pero hermanos, eso es cuando estamos frente a la realidad. Porque las personas que dicen, no, si esto ya lo sé, en el fondo quizás, claro, lo conoce por fuera un poquito, pero le falta todavía entender algo. Entonces, hay cosas, hermanos, que la experiencia de repente nos puede jugar en contra. Una de las cosas peligrosas a la edad que yo tengo es eso. Que cuando uno se puede pensar en dejar estar, no sé, eso ya lo sé, eso ya lo estudié, eso ya lo vi. Una vez un profesor de biología, recuerdo en el liceo, hace muchos años atrás dijo esto,
Ustedes saben, dijo, que la mayoría de los descubrimientos son por científicos jóvenes. Porque los viejos ya todos lo saben. Entonces, no, ¿para qué voy a investigar eso si eso vamos a llegar a tal cosa? Esto otro, ¿para qué lo voy a investigar si igual vamos a llegar a tal cosa? Ya sabemos esto. Pero el que no sabe, el que no tiene la experiencia, dice, voy a recorrer este camino, ¿a dónde me lleva? Y ese descubre algo que el otro, que está basado muchas veces en su experiencia antigua, no descubre. Entonces, hermanos, en cuanto al conocimiento de la palabra del Señor, la idea es ir profundizando en algunas cosas. A muchas personas, incluso, hermanos, el Evangelio les parece muy sencillo. Esto de que Cristo murió por nuestros pecados, de que nosotros tenemos que tomar una decisión frente a eso, aceptar al Señor, sentimos el llamamiento del Señor y con eso lo aceptamos, y dice la Biblia que a los que creen en su nombre, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo entiendo ya completamente. Entonces, ¿para qué estudiar eso? Que de repente se quiere dar un estudio sobre eso, para profundizar. No, es que eso ya lo sabemos. Y bueno, así la Biblia se nos va a acabar muy pronto. Y vamos a quedar con la sensación de que todos lo sabemos, y de repente alguien nos hace una sencilla pregunta. No lo había pensado de esa manera. Entonces, hermanos, nosotros somos llamados, como el Señor dijo, a escudriñar. Porque el pueblo de Israel, que tenía todas las escrituras, tenía todo el grupo de profesionales, estudiosos de la escritura, cuando Jesús nació en Belén, vinieron unos extranjeros a preguntar al palacio, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Y ahí empezaron a averiguar que los tiempos ya se habían cumplido de las profecías, y a ellos se les pasó por alto, que había un lugar determinado por Dios, que donde iban a ser el rey, que iba a haber una estrella que ahí nadie vio, pero en Oriente la vieron, pero los estudiosos de Israel no la vieron. Entonces, hermanos, muchas cosas se nos pasan por alto. Entonces, este estudio, yo quiero que ustedes lo tomen muy en serio. Aquí hay muchos pasajes bíblicos que estamos examinando así rápidamente. Ustedes vuélvanlos a leer en sus casas, con la Biblia en la mano. Por eso les digo que tengan la Biblia en la mano para que vean por qué. Porque ustedes con la Biblia no van a leer, no van a ver solamente lo que aparece, que estamos leyendo aquí, sino que aparece lo que el Señor dijo antes, lo que dijo después. O sea, inmediatamente la vista se va antes y después y entienden mejor el contexto. Entonces, por esto, cuando nos enfrentamos nosotros a este estudio, hermano, la idea no es, yo no les voy a hacer un cuestionario o quiénes están de acuerdo con la tricotomía o quiénes están de acuerdo con la dicotomía, o qué argumentos tienen. No se trata de eso. Se trata de entender mejor cómo estamos formados por dentro. ¿Quién tiene la razón? No se trata de eso. No se trata de eso. Ahora, las actividades, estoy leyendo en la página 195, el tercer párrafo prácticamente. Por un lado, las actividades de pensar, sentir y decidir cosas, no se dice que las hace solo el alma. El espíritu también puede experimentar emociones. Por ejemplo, como cuando leemos de Pablo que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué emociones estaba experimentando el apóstol Pablo aquí? Mira. Claro, estaba enardecido. Hermanos, así como nosotros de repente vemos gente practicando cosas tan alejadas del conocimiento de Dios, pero teniendo a Dios tan cerca en predicaciones, entonces de repente a uno le viene esa cuestión de cómo cambiar las cosas, ¿entiendes? O sea, cómo ahora, hermano, de repente hay gente que toma esto desde el punto de vista no espiritual. Hay países donde simplemente quieren prohibirlo así como por ley. Y estas cosas no son así. El apóstol Pablo, hermano, no tomó el camino que muchas iglesias hoy día están tomando, de pensar que hay que elegir gobiernos que piensen de esta manera para que coloquen leyes y prohíban ciertas cosas, y con eso el problema va a estar solucionado y el mundo va a estar mejor. Eso ya se cayó, porque el ser humano no lo gobiernan las leyes. El ser humano tiene otro gobierno. En su mente y en su corazón hay cosas que lo llevan al mal, y eso
es una cosa, como dice el apóstol Pablo, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. O sea, hermano, si hay un cuerpo que está muerto y corrompiéndose, usted no lo va a poder parar eso. Eso se va a seguir corrompiendo. Eso se va a seguir corrompiendo. Por lo tanto, este tema de la homosexualidad, por ejemplo, nosotros no lo vamos a parar porque hay una ley. Hay países, hermanos, donde por años los metían en la cárcel, decían todo lo que hacían. Pero al final es el afán de la gente. Se puede disminuir un poco, se pueden hacer muchas cosas, te puede impedir que no le hagan promoción a eso. En eso se puede trabajar. Pero no pensemos que por la parte de la política se van a solucionar las cosas. O sea, hermano, eso quedó totalmente fuera. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, era un ciudadano romano. Él tenía también influencias en el mundo romano. Pero él nunca se le ocurrió la idea de pensar que iba a ir a conversar con un tribuno, con una autoridad romana, para explicarle, oye, mira, esto de la idolatría lleva esto y esto a la gente no conviene. Así que tú podrías colocar una ley que vaya en contra de eso para que la gente no lo haga. ¿Qué es lo que hizo Pablo? ¿Qué es lo único que hacía el apóstol Pablo? Predicar simplemente. Predicar la palabra del Señor. Y él sabía que Dios iba a actuar. Pero él también sabía que Dios no iba a actuar en todo el mundo. Que Dios no iba a cambiar todo el mundo. Hoy día hay muchos que pueden tener la idea todavía de que vamos a cambiar el mundo. No, hermano, si hay cosas que están escritas que van a ser así. Y esa hora viene, hermano, cuando ocurre un terremoto ahora, como hay satélites que ven todo el globo y todo el planeta está siendo observado permanentemente por una cantidad de satélites que uno no se imagina. De repente vemos en la noche alguna lucecita, una luz que va pasando. Son satélites que nos observan, pueden leer hasta la patente de un vehículo acá abajo, tomar fotografías nítidas de las personas que estamos abajo a miles de kilómetros de distancia, o sea, a kilómetros de distancia. No podemos nosotros pensar en que el ser humano se le escapa algo. Eso es la realidad. Esa es la realidad. Pero ahora, hermanos, nosotros mirando esto que Dios aquí nos plantea, esto del ser humano por dentro, esto nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Dios nos ha creado de tal manera, hermanos, y nos ha entregado una revelación tan especial que nos permite ir conociendo. Nos permite ir conociendo algo de esto. Pero no en una forma, hermanos, como nosotros quisiéramos. Ahora, cuando Pablo, hermanos, le ve esto y plantea esto, dice que su espíritu se enardecía y él lo único que hacía, hermanos, era ir predicando, pensando que en la predicación del Evangelio había un poder de ir transformando, pero transformando corazones de uno en uno. Pero Pablo murió y no vio Roma cambiada. Vio que los emperadores seguían igual de soberbios, de locos, viviendo en Roma, hermanos. En Roma era la capital no solamente de lo político, sino también de toda la profanación. Adelante. Entonces, cuando uno ve, hermanos, hoy día que una ola viene, cuando se produce un tsunami, no sé, o sea, un terremoto en Japón, prácticamente al otro lado del mundo. ¿Quién es lo que esperan que llegue acá? La ola. La ola. Entonces calculan, los satélites calculan todo y estamos preparados. Entonces hoy día los creyentes también deberíamos estar preparados para hacer estas cosas. No pensar que vamos a detener la ola, porque los científicos no tratan de hacer eso. Ningún gobierno va a decir vamos a parar la ola. No, si la ola viene, lo que hacen es estar precavidos, que la gente salga de los lugares peligrosos, de la costa. Nosotros tenemos mucha costa, por eso que el asunto de los tsunamis nos preocupan, por la historia también. Entonces, hermanos, cuando los cristianos vemos el mal en el mundo, vemos que es un mal que no está en el cuerpo de las personas. Está dentro. Que a veces se manifiesta en el cuerpo,
por ejemplo, ¿qué manifestaciones hay físicas del pecado? Está en el alma de las personas o en el espíritu de las personas. La amargura podría ser. No, físicas. ¿Qué manifestaciones físicas hay? La muerte. ¿Mm? La muerte. La muerte, si la persona lleva al suicidio, a matar, violencia y todo eso. Además, como decíamos, que vamos, todos los días vamos expirando. Nuestro cuerpo, esto lleva un desarrollo, pero después va envejeciendo a causa del Claro, pecado. eso es causa de la caída en pecado, pero me refiero del pecado actual de los seres humanos, de las malas decisiones que se toman y todo eso. Enfermedades. Enfermedades. La amargura puede ser, no sé, una gastritis, un dolor estomacal que sintomatiza todo y hace que... Claro, pero también lo que yo voy, quiero hacerme entender, es cuando una persona, por ejemplo, tiene un apetito desmedido por algo. Alcohol, drogas, e incluso apetito desmedido por la comida. Eso es una cuestión que está en su interior, que no está en su cuerpo. Se le colocan diferentes nombres, porque la psicología es muy buena para eso. Porque detrás de cada nombre que le colocan, hay un laboratorio que está fabricando un remedio, alguna droga. Este es el negocio de los psicotrópicos, que es un negocio tremendo. Cada cierto tiempo se hacen estudios sobre la conducta humana y detectan ciertas conductas que son dañinas, que hacen sufrir a la persona, y le colocan un nombre. Y con ese nombre le colocan inmediatamente una droga. Incluso, no sé si han visto ustedes, cuando una persona... Y ahí viene una justificación. Claro, esa es la idea, la persona queda sin culpa porque es un problema que tiene. Hace años atrás fui a un estudio de consejería de unos hermanos que vienen del Instituto MacArthur de Consejería de Estados Unidos, acá a Santiago. Entonces, ellos hablaban de esto y dicen que en esos días el último, digamos, título que le habían colocado a una patología que le llaman, es cuando lo que le ocurre a muchas personas y que a los cristianos también nos ocurre o nos puede ocurrir, que cuando una persona va manejando y de repente alguien hace una cosa indebida y le pega un tocón al vehículo o lo hace frenar o lo hace hacer algo, y la reacción del otro. ¿Han visto ustedes en la televisión cómo la gente reacciona, así grita y grabatos y toda la cosa? Entonces, a eso los psicólogos le llamaban un ataque de ira intermitente. O sea, como que de repente le viene. Y si una persona va al psicólogo y le dice que tiene este problema cada cierto tiempo que le viene, el psicólogo va a empezar a leer su libro, hay un manual de la cuestión de salud en Estados Unidos que tiene para cada patología una determinada droga ya aprobada por el sistema de salud. Pues son varias organizaciones que tienen siglas en inglés. Entonces, le vamos a dar esto. Entonces, ¿qué hace la persona? Se toma la pastilla. Dice, realmente yo tengo un problema. Así que tienen que entenderme en la casa. Si estoy enojado es porque tengo un problema. O sea, no tienen idea de que en la Biblia hay un pasaje que dice, airaos, pero no pequéis. Que la ira es permisible por Dios, pero sin pecar. Entonces, quítense de vosotros toda ira, todo criterio. O sea, que debemos tratar de que el enojo no sea permanente tampoco ni tan continuo. Quítense de vosotros toda ira, gritería, maledicencia. Entonces, bueno, los remedios de la Escritura toman en cuenta que hay algo interior en nosotros que nos lleva a hacer cosas que no convienen, pero que también Dios ha dado las herramientas, porque nos ha dado su espíritu, que es un espíritu también de dominio propio. Entonces nosotros para ciertas cosas, hermanos, no necesitamos pastillas, sino que el actuar del espíritu es nuestra parte inmaterial. Porque ¿dónde actúa el espíritu? Uno dice la mente, pero ¿qué cosa es la mente? Los psicólogos muchas veces relacionan mente con cerebro. Pero el cerebro es una cosa y la capacidad de pensar es otra. La capacidad
capacidad esa de entender es una cosa que no termina cuando la persona se muere, el espíritu no queda sin cerebro, porque si fuera solamente el cerebro, entonces cuando el apóstol Pablo habla, morir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Cómo él sabe que es mejor? ¿Cómo sabe algo? Por su mente, por la capacidad inmaterial que tenemos de saber y entender. El cerebro es la herramienta. Así como las piernas nos permiten caminar, pero si nosotros de repente no tuviéramos cuerpo y nuestro espíritu también podría moverse. Las piernas son el vehículo, como el cerebro es el vehículo para el pensamiento. Y hoy día los científicos tratan de determinar que el cerebro aquí, esta parte del cerebro maneja esta parte, así que a los delincuentes le vamos a sacar esta parte del cerebro para que, ¿entienden? Como todo manipulando lo material, pero se olvidan de lo inmaterial porque no lo ven. Ese es el entendimiento que nosotros debemos tener de las personas. Cuando una persona tiene problemas físicos, la raíz no siempre es física. Y esto los médicos lo entienden. Hoy día hablan de medicina integral. Por ejemplo, cuando una persona va más de una vez a una consulta médica por una misma razón, el médico comienza a preguntarle: ¿Usted con quién vive? ¿Qué hábitos tiene? ¿Qué come? ¿A qué hora se acuesta? ¿En qué trabaja? Porque se dan cuenta que a veces la vida de las personas influye mucho en su salud. Y si el médico fuera cristiano, le preguntaría también: ¿usted va a la iglesia? ¿Tiene alguna relación con Dios? ¿Ora de vez en cuando? ¿Entrega sus cargas al Señor? Entonces hay otro entendimiento más profundo del ser humano. Ahora, cuando estas funciones, hermanos, de saber, percibir y pensar, las hace nuestro espíritu, estoy leyendo el cuarto párrafo, Marcos habla de que supo Jesús en su espíritu. El Señor tenía conocimiento en su espíritu. Entonces, ese conocimiento, la pregunta es: si el Señor tenía cuerpo, ¿ese conocimiento pasó por el cerebro? Claro, el conocimiento lo procesa el cerebro, son funciones del cerebro, pero Él lo supo ¿dónde? En su espíritu. Hay cosas, hermanos, experiencias que los cristianos podemos tener en algún momento cuando llegamos a comprender, por ejemplo, algo porque razonamos. Decir, mire, la Biblia dice esto, entonces esto. Pero hay veces en que nosotros podemos comprender algo, hermano, y no sabemos de dónde nos llegó esa comprensión. Simplemente, entonces eso, claro, lo procesamos aquí en nuestro cerebrito. Pero fue un conocimiento que llegó, como el Señor habla aquí, supo en su espíritu. No estoy hablando de una cuestión media mágica, estoy hablando de una cuestión normal que a algún cristiano le puede pasar en algún momento y no se lo explica. No importa que se lo expliquen o lo entiendan o no lo entiendan, no importa que son funciones reales que nosotros tenemos. Pero si nosotros profundizamos un poquito en la Escritura, debemos comprenderlo. Entonces, cuando el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, en Romanos 8:16, nuestro espíritu recibe y entiende este testimonio, que es ciertamente una función de saber algo. En efecto, nuestro espíritu parece saber nuestros pensamientos muy profundamente, porque Pablo pregunta: ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Entonces, hermanos, hay muchas cosas que a veces no vamos a entender racionalmente. O sea, no las podremos explicar desde el punto de vista de la razón. Como cuando alguien nos pregunta esta pregunta tan simple: ¿cómo tú estás seguro que lo que crees es verdad? Porque uno le habla de seguridad. ¿Cómo tú estás seguro de que lo que crees es verdad? Es una pregunta simple, pero que nosotros por dentro lo sabemos, pero no se lo podemos explicar a otros. Es como si una persona que es ciega nos preguntara: ¿cómo es el color azul? En estos días convendría quizás usar otro color mejor.
¿Cómo es el color blanco? Dios me perdone. Pero ¿cómo le explicamos a un ciego? Después, si alguien lo entendió, la palabra es que el color azul está por la Universidad de Chile y la Universidad de Chile se está yendo al hoyo. Esa es la cosa. Ya. Entonces, pero ¿cómo le explicamos eso? No hay palabra para poder explicarle porque él no ve, no tiene la capacidad de ver. Entonces, nosotros tampoco tenemos la capacidad de explicar las cosas que van más allá de nuestra razón. Simplemente podemos decirle, pero mira, es que el Espíritu Santo actúa en los cristianos y de esta forma nos convence. Pero ¿cómo te convence? Te habla, te dice. No estamos en esos detalles porque no hay detalles. No hay detalles que explicar. Hay un tema de fe, entonces no cabe ninguna otra explicación. Por más que le pueda preguntar una, dos, tres veces, uno podría intentar explicar, pero para que él se entienda, no basta con 5 minutos, basta con quizás un mes y una vida completa, quizás viviendo como vives tú, para que pueda recién tener un indicio de todo lo que significa el estudio. Claro, pero la persona no podría vivir lo que un cristiano vive si el Señor realmente no actúa en él y tiene el testimonio del Espíritu Santo. O sea, nunca va a entender el testimonio del Espíritu Santo si no lo tiene. Y eso no puede la persona experimentarlo como decirle, mira, pruébalo. No, es que no es una prueba, no, simplemente no hay forma de explicar. Entonces, hermanos, nuestra razón, o sea, no es que nuestra fe sea irracional, sino que nuestra fe va más allá de nuestra razón. Nuestro cerebro no es el límite para la fe. Lo que podemos procesar o no procesar con nuestro cerebro no es el tope para nuestro conocimiento de Dios. ¿Entienden? No es que nosotros vamos a creer cosas irracionales. Lo que la Reforma nos estableció fue que el culto debe ser racional, como la palabra del Señor también lo dice, el culto debe ser entendido por los hermanos. O sea, ¿por qué adoramos al Señor de tal o cual manera? Tenemos que entenderlo, porque es nuestro culto racional, nuestro culto pensado delante del Señor con conocimiento, porque la consagración, hermano, exige pensamiento. O sea, yo no me consagro porque hago algo que no sé, porque lo hago. No, si yo sé por qué lo hago, entonces me estoy consagrando al Señor. O sea, entiendo las decisiones que tomo, todo eso. Pero el límite no es nuestro cerebro. Porque hay muchas cosas que Dios hace y para nosotros no vamos a tener una explicación total. Pero aún así, Dios las hace. Dios las hace. Bien, el café también el Señor lo creó para nuestro gozo. El pan también lo creó. Sí, hermano, por favor.